Doctor Aguilar, buenos días, gracias por acompañarnos en este día lunes. Bienvenido. Muy buenos días, Carla, Jaime, un abrazo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas. Un abrazo grande. Doctor, antes de entrar con los temas que había mencionado, quiero preguntarle a usted, porque la Cancillería publicó un Twitter que dice que en Ecuador se respira paz y estabilidad. ¿Usted cree que en el Ecuador, en este momento, estamos viviendo momentos de paz y estabilidad? Leí el tuit de la Cancillería y no lo podía creer. O sea, realmente debe haber un alto grado de perturbación democrática en el canciller. No sé ni quién sea el canciller, porque además es un canciller de 10 minutos, un tipo que le pusieron ahí y que ahora literalmente durará 10 minutos. Pero el community manager de la Cancillería, es decir, quien maneja las redes sociales, salvo que haya recibido una instrucción directa al canciller, pone un tuit que es absurdo, Jaime. Aplaudamos poco más lo que dicen, en resumidas cuentas, desaplaudamos, seamos felices porque no hay parlamento en el Ecuador y eso hace que la gente respire tranquilidad cuando pasa por la asamblea. Oye, usted se imagina, solo para que haga un símil muy rápido, usted se imagina en una democracia como la de los Estados Unidos, donde el Congreso tiene una especial significación, que el Departamento de Estado, que es el equivalente a la Cancillería, ponga un tuit que diga sería mejor no tener Congreso. Oye, eso le costaría el puesto hasta al presidente. Pero vamos poniendo albarda sobre albarda, vamos haciendo estupidez tras estupidez en un gobierno que afortunadamente ya se va, pero mientras dura el irse, mientras decurren estos 6 meses, nos hace abochornarnos todos los días. ¿Qué razonamiento? O sea, se murió mi abuelo, qué gran cosa, me ahorro el hospital. Ah, ¿sabes qué? Voy a vivir poco tiempo, qué buena cosa, porque entonces me ahorro la jubilación. Pero que es tonto para poner un tuit de esa naturaleza. Doctor, pero dicen, nos estamos ahorrando 36 millones de dólares. Pero resulta que no dicen que la elección o las elecciones que vienen cuestan 90 millones de dólares. Se está triplicando el presupuesto. Pero el juego va con los medios de comunicación, lógicamente, ¿no? No, por supuesto. Y además hay otra cosa, Jaime. Es como que yo le dijera a usted, como que el IES nos dijera, a ver, ecuatorianos, espero que todos se mueran a los 50 años para ahorrarme y pagarles las jubilaciones. Y si hay una pandemia que mata a todos los de 50 años, sale el IES y dice que bestia, qué bien, nos hemos ahorrado las jubilaciones de 3 generaciones. Le repito, hay que ser demente, mal de la cabeza o enfermo para poner los precios. Doctor, pasemos a otro tema. ¿Cómo analizar ese pronunciamiento de la Corte Constitucional la semana pasada? Pronunciamiento que prácticamente que sentenció a lo que fue la destitución de los asambleístas y queda en firme la muerte cruzada. Desde su criterio jurídico, ¿cómo analizar esto? Mire, yo creo que me parece que se lo dije a usted también, Jaime, en algún programa de estos previos al juicio político, al Lazo y a la consulta a la Asamblea. Perdón, a la consulta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe valorar no solamente la juridicidad mecánica de un procedimiento, sino la idoneidad política de las válvulas republicanas para evitar las presiones dentro de la sociedad. Entonces, por eso es que admitió el dictamen a juicio político a Lazo. Lo admitió. Quizá no nos gustó cómo lo admitió, es decir, restringió la causal al tema del peculado y al tema del BLOPEC, pero lo admitió. ¿Por qué? Porque el juicio político contra Lazo era una válvula de escape política a un gobierno corrupto y revocado el mandato, de hecho, en las urnas. Cuando Lazo decreta la muerte cruzada, que también le digo, no había una norma expresa que diga que no se podía ordenar la muerte cruzada mientras hay un juicio político en trámite, no había una norma. Había un espacio gris. Lo que yo suponía es que la Corte Constitucional iba a decir, a ver, esperen a que se sustancie el juicio político, que es lo que admití hace pocos días, para luego pronunciarme sobre la muerte cruzada. Esa era mi opinión. Y la sigo sosteniendo por un tema de seguridad jurídica, de estética republicana, pero la Corte optó por un mecanismo distinto, decir, a ver señores, hay causales para consulta a la Corte,
y esta, invocada por el presidente, no es causal. Porque en el fondo, Jaime, de lo que se trataba era una cuestión semántica, es decir, ¿hay o no hay conmoción interna en el país? A mi juicio no había conmoción interna, y a juicio del presidente Lasso tampoco había conmoción interna, porque las declaraciones que hace con posterioridad a medios internacionales, a la CNN, creo que al Washington Post, lo que dice es, yo me vi obligado a cerrar la asamblea, no porque le iban a destituir en el juicio político, sino para que no regrese Correa, porque iban a destituir a la fiscal, al contralor, al procurador y a Perico de los Palotes, que es otra declaración bochornosa del presidente. Es decir, si al presidente le da culillo el regreso de Rafael Correa, eso no es causal de disolución de la asamblea. Pero usted se da cuenta, Jaime, y supongo que mientras voy hablando, quienes nos escuchan se da cuenta de que el Ecuador, desde las normas constitucionales, las instituciones republicanas, están a la deriva. Es decir, uno tiene que ponerse literalmente a rezar antes de que la Corte Constitucional dé un fallo, o antes de que la Asamblea se pronuncie, o antes de que el juez decrete algo, porque hay una sinrazón absoluta en la conducción del Estado en todas las instituciones. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque el impresentable de Julio César Trujillo, repito, el impresentable de Julio César Trujillo, desinstitucionalizó el país al punto de que puso a impresentables como él en distintas funciones y funciones claves del Estado. Con esto, doctor, no habrá juicio político para ningún otro presidente de la República, pues como se ha actuado en esta vez, porque este precedente quedará que el próximo presidente, que también se ha sometido a un juicio político, decrete la muerte cruzada y huya al juicio político. Sí, pero también es un harakiri presidencial, o sea, abramos el paraguas un poquito. El presidente Lasso puede ser sometido a juicio político por la nueva asamblea, sin duda, pasando por el mismo procedimiento de buscar la causal, si es que encuentran la causal y existe la causal, pero puede ser sometido a juicio político. Eso será cuando ya esté viviendo en Miami. Sí, pero de todos modos, el efecto, Jaime, es que Lasso se hizo un harakiri, es decir, murió matando, murió en su periodo presidencial acortándolo y matando a la asamblea. Estoy hablando en términos de gallero, ¿no? Murió matando. Pero, ese acto de Lasso tiene una significación muy particular. Un presidente con altos estándares de popularidad, Jaime, podía haber hecho lo mismo y habría sido candidato a la reelección y probablemente se reelegía. ¿Quién perdía? El Parlamento. Un presidente con los estándares oprobiosos de aceptación nacional como Lasso cierra la asamblea y usted va a ver que la mayoría de los asambleístas, sobre todo los del bloque de UNES, que han sido un bloque muy digno, muy coherente, que no se vendió, serán reelegidos y volverán a la asamblea en 6 meses para completar su periodo. Pero Lasso ya no vuelve más. Entonces, las condiciones políticas que rodearon la muerte cruzada son sin duda un reconocimiento de la ineptitud de Lasso, una renuncia posfechada, eso es una renuncia posfechada, y sí, usted tiene razón, se siembra el precedente de que probablemente un presidente sometido a juicio político renuncie antes, pero con un matiz. Si ese presidente tiene aceptación nacional, se lanza a la reelección y gana. Y probablemente quienes no sean reelectos sean los asambleístas. Pero si el presidente sometido a juicio político es un presidente de descarte como Lasso, entonces lo que ha hecho Lasso es renunciar posfechadamente. Doctor Aguilar, buenos días. El expresidente Rafael Correa en sus últimas declaraciones ha manifestado que es necesario una constituyente. ¿Usted cree esto? ¿Es necesario en virtud de todo lo que se ha dado en estos últimos tiempos? Pero sin la menor duda. Yo soy un partidario de la constituyente desde el punto de vista conceptual y le voy a explicar por qué desde el punto de vista político. Desde el punto de vista conceptual hay cosas que el Ecuador tiene que tratar. Es decir, hay que replantearse el hiperpresidencialismo del artículo 141 de la Constitución a la luz de 10 años después de haber sido expedida la Constitución. Es decir, hay que ver si esa es el camino para fortalecer la política pública. Vemos que no necesariamente. Tenemos que sentarnos a discutir nuevamente instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana desde el punto de vista ya estrictamente de la composición del Estado. Tenemos que sentarnos a discutir el tema de derechos,
uno sencillito, por ejemplo, la eutanasia. Bueno, sencillo en la palabrita, pero muy complejo en lo que eso implica. O sea, a ver, hay personas que se deterioran por ancianidad o por salud de una manera terrible y que tienen derecho a que su vida sea cortada, médicamente, desde luego. Tenemos que sentarnos a discutir eso. Tenemos que sentarnos a discutir, además, una Contraloría mucho más moderna, una serie de entidades de control más modernos. Hay que discutir cosas desde el punto de vista conceptual. Y desde el punto de vista político, yo creo que la Asamblea Constituyente es necesaria, porque debemos redefinir políticamente el Ecuador, redefinir incluso la organización electoral, porque no puede ser posible que en el caso de estas elecciones, que son desde luego de medio periodo, de lo que usted quiera, pero no puede ser que las mismas personas sean candidatas a alcaldes, a prefectos, a presidentes, a asambleístas, a lo que sea. Es como un cromo que va en cualquier casilla. Los movimientos políticos son movimientos políticos que tienen dueño, es decir, no hay organicidad, no hay escuela de formación política, no hay cuadros, no hay organización territorial, son membretes electorales, compraron unas firmas, registraron en el CNE y luego venden las candidaturas. Hay una serie de cosas que hay que discutir, que sí, podría discutirlas del Congreso, pero el Parlamento, pero el Parlamento, así nomás, el Parlamento que ejerce el poder constituido, no va con esa fuerza, con ese envión del encargo soberano del ciudadano y la ciudadana, decirle, oye, vamos a repensar el Ecuador para los próximos 25 años, porque el Ecuador no puede repensarse a más, tampoco somos demasiado provisorios. Entonces hay que irnos pensando cada 10 años. Bueno, hay que ir pensando en evolucionar en función del tiempo, ¿no? Y del análisis que se puede hacer durante todos estos años donde se ha manejado justamente esta Constitución. Doctor, hay un problema, no sé si llamarlo problema como tal, pero el elegir, el saber elegir, el elegir con conciencia. Y lo decía yo hace un momento, si en un periodo de elecciones normal no hemos sabido elegir, en un periodo atípico, ¿usted cree que los ecuatorianos sepamos realmente elegir a alguien que, no que solucione los problemas, pero que siente las bases para poder un poco enrumbar o ver la luz en un Ecuador sumido en la desigualdad, en la violencia, en el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que sí. Yo le tengo mucha fe a la democracia y mucha fe al elector. El elector es sabio. Para demostrarle la sabiduría del electorado ecuatoriano me remito al 5 de febrero del 2023. A preguntas que eran preguntas cebo, preguntas que tenían anzuelo para enganchar al electorado, el pueblo ecuatoriano dijo, no, yo no voy a caer en esa trampa, yo voy a optar todo no. Le devolvió la confianza electoral y le encargó el ejercicio de las políticas públicas seccionales al progresismo, a la Revolución Ciudadana, a Pachacuti, etc. Y si usted revisa las encuestas, el 85% de los ecuatorianos deben ser más ya, están hartos del gobierno de Lazo. Ahora, esa percepción ciudadana, que se ve a veces trastocada por las percepciones falsas. ¿Cuáles son las percepciones falsas? Las redes sociales. O sea, hay candidatos que saltan en redes sociales. Este fin de semana mismo saltó el señor Topic, que aparentemente recibiría el apoyo de los socialcristianos y comienza a tener tráfico en las redes sociales. Los grandes medios corporativos están listos para alinearse con un candidato de derecha para el continuismo del gobierno de Moreno y Lazo. Pero esas falsas percepciones que nos hacen pensar que, a ver, hay un alto índice de popularidad o que podemos fallar, son equívocas. La percepción real de la gente es su realidad. Y la realidad, Carla, es que este fin de semana, por ejemplo, se metieron a un velorio en Mantamatar, mataron en el Guasmo, mataron en un restaurante en Montañita a personas, en un comedor en Montañita, a personas que estaban probablemente haciendo turismo. Y la respuesta a eso no puede ser bajo ninguna circunstancia, y el pueblo ecuatoriano lo sabe, el poner un mercenario de candidato a la presidencia que diga yo soy comando, yo he peleado en la Primera Guerra Centroamericana, en la Segunda Guerra Centroamericana, cuando eso más bien es cuestión de sentarse a pensar, es decir, ¿quién va a pelear solito a las guerras sin que le llamen? Sin que me explico. Entonces no es la salida a poner un mercenario
Y el pueblo lo sabe. ¿Qué buscará el pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones? Doctor, ¿Qué es lo que necesitamos? Política pública. Doctor, sí, perdón que lo interrumpa, pero tenemos que también un poco comprender que el tiempo es corto y que una campaña de 7 o 10 días, lo más probable es que sea el 80%, si no es más, manejada a través de redes sociales. Entonces ahí nos ponemos un poco a analizar, realmente la gente va a tener esa conciencia para analizar y no dejarse llevar, como usted decía, por lo que pasa, por ejemplo, este fin de semana, cuando alguien salta a la palestra pública y dice, bueno, yo tengo esta experiencia, yo puedo, y de pronto un poco la gente empieza a pensar y analizar, sí, no, y te da esa perspectiva de ¿es lo que necesitamos o no es lo que necesitamos? Es preocupante porque usted sabe el poder y la influencia que han traído las redes sociales, los medios digitales. ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo decirle a la ciudadanía, hey, señores, discernamos esto? Con la experiencia de la política pública, Carla. Es decir, el progresismo le dio al Ecuador buena educación, buena salud, buena vialidad, no había migración, es decir, los ecuatorianos se quedaban aquí. El progresismo le dio seguridad, porque el estallido, esta violencia urbana es de los últimos 6 años, es el desgobierno de Moreno más esta barbaridad de Lazo. Y la gente lo sabe, es decir, la gente tiene con qué comparar. Si no tendríamos con qué comparar, yo estaría sumamente preocupado por la aparición de estos personajes de extrema derecha que quieren venderle el país prisión. Es decir, lo que hace Bukele en El Salvador. Pongamos un muro en la frontera y declarémonos un país prisión. Y aquí todo el mundo es o carcelero o preso. Pero aquí tenemos una diferencia, mi querida Carla, y es que durante los 10 años del gobierno del expresidente Correa, y por eso es que en estas elecciones seccionales que acabaron de pasar, el pueblo le regresó la confianza al progresismo. ¿Por qué? Porque en los 10 años previos, antes del desastre, había política pública, había organización, había prestación de servicios públicos. Entonces tenemos con qué comparar, no podemos saltar al abismo de irnos hacia un mercenario o hacia un personaje fascista, que aparecerán más, cuando tenemos la referencia de lo que ha hecho el progresismo en términos de acortar la brecha social, de ser solidario, de respetar los derechos de las personas, de mejorar los servicios públicos. Ese es el kit. Entonces, ¿hacia dónde hay que enfocar la campaña? La campaña debe ser enfocada hacia, vean lo que tuvimos antes, vean lo que el Ecuador puede tener, porque ya lo tuvo y fue destruido por Moreno y Lazo, y tenemos que reconstruir. No tenemos por qué saltar a la aventura del fascismo, cuando tenemos el antecedente del gobierno progresista, programador, ejecutor, y sobre todo muy preocupado de disminuir las desigualdades. Bueno, por ahí decía mi madre, más vale un conocido, ¿no? Que un nuevo por conocer. Su madre ¿no? es una mujer sin sabia. Duda alguna que su madre sí. Es una mujer. Pero doctor, bien, sabemos que el correísmo tiene un voto duro, sabemos que el trabajo ha sido reconocido y lo más probable es que tenga un candidato y la elección que hagan para ese presidenciable pues tendrá ya un voto duro que tendrán que trabajarlo, no confiarse, pero así será. Pero vámonos del otro lado. ¿Quiénes son posibles candidatos a la presidencia de la República y quiénes pueden un poco seguir en el tablero junto con el correísmo? Porque colores y sabores no mandan los doctores y probablemente haya gente que no comulgue con el progresismo y que le dé voto a otra opción. A ver, yo creo que en la papeleta de primera vuelta será una sábana. Habrán más de 10 candidatos. Solo se me ocurren algunos. Sonel Hosder acaba de anunciar la candidatura por Suma. Al ex candidato alcalde de Quito, Pedro Freire, le quieren hacer nuevamente candidato. A él no importa que sea candidato, puede ser candidato a presidente, a alcalde, a jefe de los poncheros, a jefe de los estibadores, a lo que sea, hay que ser candidato. Pero está Freire. Andrés Páez será candidato, de la extrema derecha quiteña, sin duda será candidato. Y los socialcristianos están poniendo a este señor Topic, vi en las redes sociales, no sé si la confirman, pero ahí tiene 4 candidatos de derecha. Desde una derecha vegana, una derecha soft, hasta una extrema derecha extremadamente, siendo redundante, pero hay que redundar. Es extremo en lo ideológico y extremo en lo peligroso, que es el señor Topic, el señor Sonel Hosder, porque repetirían este episodio del morenismo y del lacismo. Y del lado del progresismo, sin duda, la Revolución Ciudadana tendrá sus candidatos.
A mí me encantaría que haya alianza con la CONAIE, pero le veo muy complejo. Entonces la CONAIE lanzará a través de Pachacuti sus candidatos. El señor Yacu Pérez se lanzará si es que es por Pachacuti, y si no encontrará una forma de lanzarse. ¿Por qué, Carlos? Porque hay un montón de movimientos registrados que tienen credencial para acreditar candidaturas nacionales y que son movimientos de papel. O sea, los dueños lo sacan a la venta cada comicio. Y desde luego pueden haber candidatos que estén por la libre. Se habla del abogado guayaquileño Granja, por ejemplo. Se habla del ex asambleísta Villavicencio, por ejemplo. Villavicencio es precandidato, pero no sé qué movimiento le auspicie, pero ahí está. Entonces la sábana será larga. Pero ojo, no tiene, el mismo razonamiento suyo, Carlos, es muy válido. No tenemos tiempo para fallar. O sea, no podemos darnos el lujo de ir otra vez a la improvisación, porque la improvisación fue lazo. Entonces tenemos que ir hacia personas que tengan experiencia en la gestión pública y en el manejo de la administración pública. De los candidatos o precandidatos que tiene el correísmo, entre ellos está Carlos Rabascal, está Andrés Arauz, por ahí se habla de María Augusta Hermida, la rectora de la Universidad de Cuenca, y hay otros cuadros más. ¿Cuál podría ser ese cuadro que podría ir como candidato a la presidencia de la República, doctor Ramiro Aguilar? Partiendo que en este momento el tiempo es corto, ¿no? Para elegir a ese candidato. Y además hay que poner un candidato que no sea tan desconocido. Y que no sea traidor. Exacto. Y que no sea traidor. Yo creo que todos los cuadros que usted me ha mencionado, son cuadros que tienen las credenciales suficientes para ejercer la presidencia de la República en este periodo de transición, e incluso en un periodo ordinario. Yo creo que lo que marcará la diferencia, porque si algo sabe la Revolución Ciudadana al final del día es planificar una campaña electoral y planificar un proceso electoral, recurrirán a las encuestas. O sea, yo no creo que ni el expresidente Rafael Correa, ni los cuadros dirigenciales de la Revolución Ciudadana, y creo que ningún político en realidad, de derecha o de izquierda, pueda abocarse a proponer una candidatura sin encuesta. Porque recogiendo lo que ustedes han mencionado, que es una verdad enorme, la campaña es muy chiquita, entonces no hay cómo lanzar un candidato que no le conozcan, porque no alcanza a darse a conocer. Y la fuerza orgánica del movimiento es desde luego importante, pero no alcanza para ganar en primera vuelta y hay que ganar en primera vuelta. Entonces me imagino yo que el proceso interno de la Revolución Ciudadana en este momento debe ser un proceso de encuestas muy rápidas, muy serias, pero encuestas al fin que nos digan quién es la candidata o el candidato con mayor posibilidad de sumar votos. Porque los orgánicos están, sumar votos. Doctor, de los que también se habla de precandidatos del mismo movimiento de la Revolución Ciudadana, hay los precandidatos también que suenan, como Paola Pavón, el mismo Pavel Muñoz, Leonardo Orlando. Yo no creo, desde mi punto de vista, que ellos que recién acaban de ganar una elección quieran bajarse de su cargo como alcaldes o prefectos para ir por una candidatura a la presidencia de la República. Bueno, ni Leonardo Orlando, ni Paola Pavón, ni Pavel Muñoz son políticos improvisados y ellos saben que sería una traición a sus electores el lanzarse a la presidencia o vicepresidencia. Yo soy amigo de ellos, y si pudiera darles un consejo en privado, les daría el consejo que les voy a dar a través de su medio en público. No tiene ninguna lógica que después de haber ganado la alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha en reelección, la prefectura de Manabí, la prefectura de Guayas con Marcela, se les cruce por la cabeza ser candidatos a la presidencia. O sea, si me pregunta a mí, soy su amigo, yo diría ni siquiera se les ha cruzado por la cabeza. Ahora bien, les ratifico el consejo, sería un absurdo. Habiendo otros cuadros, sería un absurdo y ellos deben encuadrarse exclusivamente en la responsabilidad que les ha encargado el pueblo ecuatoriano en las elecciones de 5 de febrero, que es para lo que se postularon y es lo que ofrecían. UNES, si logra ganar la presidencia de la República, pero si logra ganar la presidencia de la República con el candidato que vaya a poner, necesita también tener otros partidos aliados, porque recordemos que ahora ese método de Wester
ganando todo, un partido político máximo creo que logra meter 60 asambleístas. Necesitan ir tal vez en alianza con otro partido político, doctor. Pero es que, Jaime, yo creo que el próximo gobierno, independientemente de que gane la Revolución Ciudadana, o gane la CONAIE, o gane el Partido Social Cristiano, el próximo gobierno, tiene que empezar por pacificar el país. Y pacificar el país no es salir a matar a todo el mundo. No, hay que pacificar el país, hay que darle paz al país. Pero la paz del país implica diálogo, implica tolerancia, implica entender que el neoliberalismo no es la opción, implica traer el dinero que está fuera constituyendo las reservas y que la ley Moreno Lazo las mandó fuera para inversión social, porque no saco nada teniendo dinero afuera si la gente aquí se está muriendo de hambre o no puede ser educada. Entonces, tiene que haber un acuerdo nacional que nos permita entender que hay objetivos nacionales, es decir, objetivos mínimos en que los 17 millones de ecuatorianos tenemos que estar de acuerdo. Y esos objetivos mínimos nacionales tienen que ser salud pública, educación, seguridad, justicia. Entonces, esos objetivos mínimos, sea el gobierno de derecha o de izquierda, tenemos que cumplirlos. Sin esos objetivos mínimos, Jaime, esto sigue siendo una comparsa con distintos personajes. Hay que entender qué Ecuador queremos todos para luego matizar el Ecuador de las diferencias. Pero debe haber un mínimo Ecuador que queremos todos. Porque de lo contrario, yo hacía una broma en Twitter este fin de semana, a ver, si el mejor candidato es un mercenario, perdonen que siga insistiendo en esto, pero me parece grosera la posibilidad siquiera de que un mercenario sea candidato, pero si la opción es un mercenario, no perdamos tiempo, pues vendamos el Ecuador al grupo Wagner, que es ese grupo paramilitar y mercenario que tienen los rusos en la guerra de Ucrania, y con lo que nos paguen nos dividimos los 17 millones de ecuatorianos y nos vamos a repartir por el mundo como gitanos, y nos olvidamos del Ecuador. Yo creo que a nadie le interesa eso. Los que queremos y amamos el país, los que nos hemos quedado aquí bajo cualquier circunstancia, y los que se han ido y siguen pensando en el Ecuador con las remesas, que es un enorme sacrificio. Todos queremos que el Ecuador sea viable. Y para que el Ecuador sea viable, necesitamos, Jaime y Carla, sentarnos todos, deponiendo el odio y fijar objetivos nacionales nuestros. Doctor, la semana pasada se vieron algunos asambleístas que fueron a Carondelet, me imagino a conversar con el presidente, pero creo que no fueron recibidos. ¿Qué intención podrían tener esos asambleístas que visitaron Carondelet la semana anterior? A cobrar la indemnización, pues Jaime, ¿qué más pueden ir, pobre gente, sino a decirles, oigan, ¿qué habrá, qué carguito habrá, o qué indemnización habrá? Son gente descalificada que espero que nunca más regrese a la Asamblea Nacional. ¿Cuál será el futuro de Pachacutic con este problema que tienen a dos coordinadores? Hay uno que fue electo y el otro que no, que sigue todavía. ¿Qué futuro puede tener si tienen este problema? ISA, que tiene un cierto liderazgo con la CONAIE y que tiene más apoyo creo que los otros, pero los otros se creen que son los dueños de Pachacutic. Yo creo que la CONAIE tiene que depurar Pachacutic, porque Pachacutic nace como el brazo político de la CONAIE. El problema es que deben entender que ahora ya son una fuerza política y que no necesitan vender las candidaturas. Porque yo creo que gran parte del problema que tuvieron en la asamblea anterior, con personajes como Vanegas, por ejemplo, es que tenían que financiar la campaña de alguna manera y tuvieron que salir al mercado las candidaturas, así, bueno, ¿quién quiere ser candidato? ¿Quién paga la campaña? Y les sonó la flauta a muchos de ellos y terminaron siendo elegidos. Creo que ahora, convencidos más de su propia organicidad política como deben estar, después de haber tenido un estupendo resultado electoral orgánico en las elecciones seccionales del 5 de febrero, y después de que Leonidas Issa y la CONAIE tenían alto índice de aceptación nacional, convencidos mejor de su propia actitud orgánica, evitarán salir al mercado de las candidaturas, creo yo. Si no lo hacen, probablemente corran el mismo riesgo, es decir, que por financiar la campaña
coloquen ahí a personas que no son orgánicas y después les suena la flauta, ganan y terminan teniendo 1 millón de baneros. Doctor, finalmente, me gustaría que me responda esta pregunta. ¿Qué lectura darle a la postura que ha tomado o a las acciones que ha tomado la Fiscal General del Estado en contra del Consejo de Participación Ciudadana, que ha iniciado una investigación a los consejeros que recién se posesionaron hace 8 o 9 días? Y también ha notificado al ex asambleísta Roberto Cuero por una denuncia que ha puesto Fernando Villavicencio. ¿Será persecución política esto? Bueno, la señora fiscal es impresentable, ¿no? La señora fiscal es público y notorio que obtuvo la fiscalía con una nota de 10 sobre 20 y que solamente el impresentable de Trujillo pudo haber consentido en amañar el concurso para que la señora sea fiscal. Después de eso, la señora fiscal se dedicó a perseguir con saña al expresidente Correa porque le ordenaron que le persiga con saña. Se inventó un cuaderno de Hello Kitty para hacer unas cuentas a mano alzada en un vuelo de una fulana que había trabajado con Correa, etc., a la que le hicieron testigo protegido o algo por el estilo. Entonces, de la fiscal general no hay que sorprenderse. No hay que sorprenderse. La fiscal general sin duda será enjuiciada políticamente por la nueva asamblea, pero sin duda. Y mientras tanto seguirá haciendo el daño que puede hacer en la medida en la que tampoco tiene un contrapeso. Porque el contrapeso lo da un Consejo de la Judicatura y una función judicial seria. O sea, la fiscal no puede ordenar allanamientos, tiene que ir donde un juez a pedir un allanamiento. Pero si el Consejo de la Judicatura también está integrado por personas que no debían integrarlas, por provisionales, por encargados, tenemos un vacío institucional. Entonces, el rostro de la fiscal general Diana Salazar se refleja en el espejo del Consejo de la Judicatura. Y como no le gusta lo que ve, entonces comienza a dar golpes a todos lados y golpea al Consejo de Participación Ciudadana, que quiere auditar legítimamente su concurso y que puede hacerlo, y golpea a todo el mundo porque debe estar muy, muy, muy asustado. Primero por la ilegitimidad de su designación, por la ilegitimidad de su proceder en juicios donde obró como una perseguidora política. Y también quiero hacer un análisis mayor. La fiscalía como institución está deshecha. O sea, el fiscal de San Borondón, el fiscal de Chimbo, el fiscal de Santa Isabel, el fiscal de Puerto Quito, el fiscal del Triunfo. La fiscalía como institución está deshecha porque esta señora, en vez de preocuparse de fortalecer la institución llamada Fiscalía General, se dedicó a pensar que tenía que salir en las fotos, perseguir a los políticos para congraciarse con la embajada americana y con el extinto Julio César Trujillo. Y eso es parte del problema que tiene ahora la Fiscalía, que institucionalmente está deshecha porque su cabeza no se preocupó de fortalecer una institución, sino que se preocupó de mirarse en el espejo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Siempre un gusto, Jaime, Carlita, un gusto. Espero que esta semana sea una semana positiva y hay que ponerse en modo campaña, y en modo campaña hay que entender que todos queremos lo mejor para el país. Y en eso coincido con la mamita de Carla, que lo bueno es mejor bueno conocido que malo por conocer. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, doctor Aguilar, siempre es un placer tenerlo y bueno, pues lo vamos a tener, sabemos que en las próximas semanas pues sí analizaremos lo que va pasando, cómo se va moviendo el tablero electoral, porque ya estamos básicamente en un proceso electoral.